Vamos dando entrada ya a nuestros siguientes invitados que tenemos para un tema muy particular que nos interesa mucho, además, esta información que están presentando. Hay un artículo que se está publicando precisamente en pie de página y que es de Voces Emergentes y que titularon Tatuar sin miedo. Y ese es todo un tema que me gustaría ahorita abordarlo aquí con las compañeras y compañeros. Le doy la más cordial bienvenida a Paulina Márquez, a Tamara Mares y a Pablo Padilla, que están escribiendo precisamente pues esta nota periodística importante y que les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenidas, bienvenido. Hola Ernesto, muchas gracias por tenernos aquí. Buenos días. Sí, gracias Ernesto. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a todos. Ok, gracias. Buenos días. Pues bueno, este es todo un tema, tatuar sin miedo, y me gustaría iniciar contigo, Paulina Márquez. Estamos hablando de este trabajo, esta profesión, oficio, como le llaman unos u otros, que tiene que ver con el tatuar a personas. Y hay un asunto del que prácticamente no se habla en ningún lado, y que es qué sucede cuando la tatuadora es precisamente una mujer, y el acoso es una situación que viven muchas compañeras que se dedican a este bello oficio de tatuar. ¿De qué va? ¿De qué trata esta nota? ¿A qué es a lo que se enfrentan las compañeras y cómo lo están enfrentando, Paulina? Claro, pues sí, como comentas, es una industria también en auge. Es algo que en los últimos años ha cambiado también la percepción social que hay del tatuaje, y por lo tanto las personas que se adentran en ella también son más jóvenes y también son mujeres. Una industria que a lo largo del tiempo ha sido dominada por hombres, y las que ahora mujeres jóvenes deciden ingresar para desarrollarse profesional y artísticamente, y por lo tanto se enfrentan a un montón de violencias, no solo por cuestiones de género, sino también violencias laborales. Eh, Parte de lo que ellas nos comentan es que influye mucho el hecho de ser mujer en este trabajo, no solo por las capacidades que tienen para hacerlo, sino también por su apariencia, y que responde a las dinámicas de violencia de género y de violencia laboral que se desarrollan allí. Eh, Algunas de ellas también es todo un panorama de experiencias distintas, ¿no? Que van desde que duden de su capacidad de tatuar como mujeres a ser víctimas de violencia sexual o violencia laboral, ¿no? Entonces, algo que identificábamos y algo que escuchábamos de todas ellas es que son experiencias que no se nombran, que se encubren dentro de la misma industria, y que no es posible acudir a las autoridades para tener alguna forma de resolver y de restaurar el daño que viven estas mujeres. Lo que han hecho algunas de ellas es formar espacios de mujeres donde tatúen únicamente mujeres, o donde si hay hombres tienen acuerdos muy claros de qué se tolera y qué no se tolera, y también buscan proveer de una experiencia segura a sus clientes y a las personas que deciden acudir a esos espacios a tener un tatuaje que es una experiencia también muy cercana, ¿no? Con la otra persona, y que puede derivar también en otras situaciones de violencia. Ya, gracias, Paulina. Tamara Mares, ¿cuál es tu percepción, uno, de este oficio del tatuar, y que esta parte que están enfrentando las compañeras, por qué hay tan poca visibilidad en este tipo de situaciones que tiene que ver con el tatuaje y con el acoso en el que se vive no solamente de posibles clientes, sino dentro del propio gremio? Bueno, creo que Paulina ya tocaba algunos de esos temas, pero creo que también es importante notar aquí que nosotros lo que investigamos es que justo como hay un boom del tatuaje y hay más estudios y hay mucha gente que está empezando a tatuar, no hay una regulación confiable al respecto. Y esto es algo que nosotros identificamos también por parte de números que conseguimos de Cofepris. Nos dimos cuenta que no es proporcional al número de estudios que se pueden ver
digo, cualquiera puede salir a la calle y en cualquier momento hay 5 estudios en una cuadra. Y creo que tenemos muy claro que los estudios han crecido, pero no hay por parte del gobierno una regulación confiable, y creo que eso también suma a toda esta precarización laboral y que también se den estas violencias y que no haya un seguimiento por parte de las autoridades, pero también que las mismas chicas no tengan la posibilidad de que sea más visible su trabajo y que se den todo este tipo de violaciones a sus derechos tanto laborales como a sus derechos de mujeres. Ya, gracias, Paulina. Dime una cosa aquí, que también están ustedes documentando, Pablo Padilla. ¿Qué implica esta profesión del tatuar? Dicen precisamente dentro de esta nota periodística, pues no es simple y llanamente el hecho de venir y poner un tatuaje. ¿Qué es lo que tú encontraste también en esta profesión, en este oficio, Pablo? Sí, pues fíjate que es una profesión y un oficio muy cercano que logra tener mucha intimidad con los clientes, ¿no? Las personas que se quieren tatuar, ¿no? Es un espacio en donde tú te pones vulnerable a que, pues literalmente te taladren o te perforen la piel con esa aguja y te hagan el tatú, ¿no? Y eso permite, pues, unas cuantas asimetrías o varias, digamos, en varias circunstancias. Es un ambiente, históricamente, el tatuaje occidental, como también lo vimos en una entrevista, es sumamente masculinizado y machista, ¿no? En donde entre más hombre eres, más aguantas y te tienes que hacer cierto tipo de tatuaje, ¿no? Muy alejados de la feminidad o donde la feminidad es mal vista. Entonces nos encontramos también con entrevistas en donde las mismas chicas nos decían que ellas se habían dado cuenta de que tenían que masculinizarse, pues para llevarse bien con su jefe, ¿no? O llegar más lejos, tener más citas, tener un espacio para tatuar. Entonces, pues esto significa, es una industria que obviamente ha ido desaprendiendo estas cosas. Esto es lo que quisimos trazar, ¿no? O sea, que existían todas estas cuestiones malas, negativas, presentes, pero en el reportaje lo quisimos enfocar a lo que estas chicas, por ejemplo, estaban haciendo pues para desaprender o crear espacios que no perpetuaran ese tipo de cosas, ¿no? Conforme se ha ido popularizando, pues los estilos de tatuaje se han ido diversificando y pues ha dado cabida a que más mujeres puedan entrar y crear su propio estilo y sus propios espacios. Ya, gracias, Pablo. Decía hace un rato Tamara Mares, Paulina Márquez, hace rato decía Tamara, esta parte del lo que autoriza o no COFEPRIS, la falta de regulación de quiénes pueden tatuar, quiénes no, y esta parte del género. Estoy leyendo aquí en la nota, dice, al 14 de julio del 2021, es decir, apenas ayer, se habían entregado apenas 487 tarjetas en todo el país, de las cuales 404 pertenecían a hombres y las restantes 83 a mujeres. Estos son con los datos del COFEPRIS. Y ahorita que oigo a Pablo también señalar a mujeres que tienen que masculinizarse, ¿qué implicación puede tener esto desde tu punto de vista y qué es lo que debería en términos reales cambiarse, no solamente en términos de comportamiento de hombres, sino también en lo que toca a la regulación? ¿Sí? Paulina. Sí. Bueno, en términos de regulación, también encontramos que es una profesión difícil de regular, los datos lo demuestran, y también es un proceso burocrático en el que no necesariamente el contar con una tarjeta sanitaria de COFEPRIS te garantiza que la persona que está haciendo el tatuaje conoce y tiene todas las herramientas necesarias para que sea un proceso seguro. Se llena un formulario, se entregan ciertos papeles, se paga una cierta cantidad y es un permiso que se tiene que renovar aproximadamente cada 2 años. Entonces, la regulación como tal, ya lo mencionaba, no garantiza que sea una experiencia segura, y desde la cuestión de derechos humanos y cuestión de género, pero también la cuestión sanitaria. Y por otra parte, que las mujeres tengan que adoptar ciertos comportamientos que les permitan estar seguras en estos espacios, pues es un gran
un foco al que hay que prestarle atención. La masculinización de las mujeres sea en distintas áreas de la vida laboral, en este caso en el área del tatuaje, y ellas tienen que ser más rudas, no pueden demostrar dolor, no pueden demostrar debilidad, porque si no son vistas como menos, entonces ya traen esta cara de que tienen que probar todo el tiempo que sí saben, que sí pueden, que si llega un cliente y les piden a ellas que lo atiendan, a veces los clientes ni las veían a los ojos, ¿no? Como dudando completamente de como qué va a ser de tatuaje, qué va a ser en mi cuerpo, cuando ellas son completamente capaces de hacerlo. Entonces no es solo masculinizarse, sino también es resistir y aprender a resistir en estos espacios donde la mayoría de sus colegas son hombres y donde tienen que no decir ciertas cosas o decir ciertas cosas y ellas se pueden sentir incómodas y muchas veces vulnerables. Ya, gracias, Paulina. Tamara, hay una parte que señala Ilse Argüero, una tatuadora artista que entrevistaron ustedes del Estado de México. Dice, la COFEPRIS es una mafia horrible que te hace pagar mucho dinero y te pone un buen de trabas. ¿Cómo entender? ¿Es una mafia? Así como lo perciben, como lo percibe Ilse Argüero. ¿Identificaron ustedes algunos otros datos de la conducta de COFEPRIS precisamente para dar este tipo de permisos? Es algo que a partir de lo que nos dijo Ilse, sí le preguntamos a algunas otras tatuadoras de cómo era su percepción sobre las tarjetas sanitarias y creo que sí respaldan lo que dice Ilse en el sentido de que no es un proceso burocrático largo. Algo que me comentaban, por ejemplo, una tatuadora es que también si tú no entregas los papeles en tanto tiempo, tienes que volver a empezar el proceso y tienes que volver a pagar. Entonces, lo que en general ellas decían es que ellas no sienten que realmente haya una intención de regular a los estudios de tatuaje y a los tatuadores por parte de COFEPRIS, sino que parece que más bien están interesados en simplemente recaudar dinero por parte de estas personas, porque es un monto que no todas pueden pagar también, sobre todo cuando van empezando, y que también a veces necesitan, no tiene mucho que ver con su capacidad para tatuar, sino tiene más que ver con, les piden una agenda, portafolio, perdón, un portafolio donde vengan como los diferentes estilos y cómo lo harían y que tienen que poner punto por punto lo que necesitan hacer, necesitan tener un curso de antisépticos, cosas por el estilo, que creo que sí es importante que lo sepan, pero el problema es que no todos lo tienen, no todos pueden acceder a esto y que también parece ser que no tiene la intención de regular al respecto COFEPRIS. Nosotros intentamos conseguir una entrevista con ellos para preguntarles justamente sobre la regularización y cómo ven ellos todo este tema y desafortunadamente no tuvimos respuesta. Los estuvimos preguntando acerca de cómo pensaban que podría mejorar todo esto y si ellos creen que realmente las tarjetas sanitarias son una muestra confiable de cuántos tatuadores y cuántos estudios de tatuaje hay. Desafortunadamente no tuvimos respuesta por parte de las autoridades, que creo que en sí mismo la falta de respuesta también muestra una falta de voluntad para regular en este tema. Ya, muchas gracias, Tamara. Pablo, me quedo pensando en esta última parte que ustedes tienen en este trabajo periodístico, cuando dice Dollhouse, un estudio que está en Jalapa, Veracruz, es un espacio seguro para rayar y rayarse. ¿Cómo identificar un espacio seguro para rayar y rayarse? ¿Qué caracteriza a un lugar así? Claro, justo a mí me tocó reportear esa parte. Yo fui a Jalapa. Mira, le atiné. Okay. Sí, buen tino. Y yo fui a Jalapa y tuve la oportunidad de entrevistar a 4 chicas, 2 de ellas aprendices, 2 de ellas, una fundadora y la otra ya tatuadora ahí. Y sinceramente, ¿cómo darte cuenta? Ellos lo anuncian. O sea, porque es algo para atraer a cierto público, a cierta persona que busca tatuarse en un ambiente amigable, ¿no?
protegido, que acerca o atrae a muchas personas que no tienen tatuajes y buscan hacer su primer tatuaje ante una persona o algún artista que no los juzgue o que no busque ciertos estereotipos, por ejemplo, no sé, ser biker o yo qué sé, que son estigmas y estereotipos asociados al tatuaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas me contaban que ahí podían ellas tatuar personajes de cultura pop o de caricaturas o de series, ¿no? Que en otros estudios pues serían mal vistos. Dollhouse es un estudio abierto, no es privado, o sea, tú vas caminando en la calle y te puedes encontrar un letrero que dice Dollhouse Studio y puedes entrar y decir quiero un tatuaje, quiero una perforación, le eliges y te lo hacen, ¿no? Obviamente también desde la perspectiva sanitaria pues tienes que tener un ojo, pues para fijarte bien entrenado, que esté limpio, ¿no? Que la zona, ellas son muy profesionales, entonces te enseñan las agujas, te enseñan las máquinas, las tintas que van a usar, te enseñan a cuidar el tatuaje también, ¿no? E incluso te acompañan después de hacértelo, eso también es importante, ¿no? Con el acompañamiento al cliente después, porque el tatuaje se queda como una herida y necesita cuidados. Y, por ejemplo, estas chicas, en especial, por ejemplo, Dolly, que es la dueña y fundadora de Dollhouse, pues manda mensaje y dice como, ¿cómo vas? ¿Cómo ya cicatrizó? O me puedes mandar una foto de tu tatuaje cicatrizado. Y son esos cuidados los que son nuevos, porque antes, pues realmente no existían en esta industria pues, que va creciendo, ¿no? Ya. Hay dentro de este texto que ustedes están presentando, me gusta también esta otra lógica de repensar dinámicas de aprendizaje. Un ejemplo es precisamente esto que estaba señalando Pablo, Paulina, de Dollhouse Studio, donde dice la fundadora, que es de Jalapa, Veracruz, es donde únicamente trabajan y tatúan a mujeres. Y entonces ese es ir repensando las dinámicas de aprendizaje y de la forma de operar. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, Paulina, en estas formas de repensar el tatuaje en México y cómo lo llevan a cabo? Sí, pues algo que ya mencionábamos y que también está presente en el texto es la violencia laboral, que justo las dinámicas que hay, dinámicas jerárquicas que se suelen dar en estos estudios de tatuaje, donde sobre todo los y las aprendices terminan haciendo actividades que no están relacionadas para nada con la profesión, ¿no? O que tienen que esperar a que su maestro termine de comer para que ellas y ellos empiecen a comer. Son cosas que están también muy presentes y que marcan la experiencia de muchos aprendices, y cuestionarlas creo que me parece algo muy importante, y lo que logra hacer Dollhouse es tener esta autocrítica todo el tiempo y de darse cuenta qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Ellas tienen una reunión, me parece que cada miércoles, en donde ya cierran el estudio, se reúnen, se sientan a platicar, se sientan a escucharse las unas a las otras, porque también no solo es una relación laboral, sino también es una relación de compañeros, ¿no? Y de amigos. Y al ser un proceso donde la persona está tan vulnerable, también el estar de alguna forma cuidándose entre ellos y cuidando a los clientes, y en cualquier momento si notan que algún tatuador hace algo que no corresponde al proceso, que hay algún movimiento brusco que asusta al cliente, también tenerlo en cuenta y nombrarlo, y entre ellas estar siempre al pendiente. Y algo que quisiera agregar es que en un espacio seguro también de tatuaje, la responsabilidad del tatuador o tatuadora es avisarle a la persona a la que está, a su cliente, qué es lo que va a hacer y dónde va a tocar. Si, por ejemplo, se va a hacer un tatuaje en el brazo, no tiene por qué tocar otra parte del cuerpo. O si lo va a hacer porque tiene que acomodarse, anunciarlo todo el tiempo para que la persona esté realmente segura. Ya, gracias, Paulina. Tamara, hay dos partes que abordan dentro de este trabajo periodístico y que permíteme leer los títulos porque explican mucho de qué va. Y uno de los títulos es Si coges con ellos, sí puedes ser aprendiz. Y lo conecto con esta otra parte del trabajo periodístico, que es denuncias, encubrimiento e impunidad. Son dos situaciones verdaderamente fuertísimas, casi hasta dramáticas, podríamos decirlo. ¿Qué decir frente a esto que enfrentan las compañeras? Pues creo que sí es importante visibilizar este tipo de violencias que ellas viven, que puede ir tanto desde por ser mujeres, el acoso sexual que viven. Lo dice muy claro Ilse, que hay ciertos comentarios
que han recibido algunas tatuadoras que tienen mucho que ver con acoso sexual y que no deberían de estar ahí presentes porque al final de cuentas esta es una relación laboral, este es un espacio donde ellas tendrían que sentirse seguras para poder desarrollar su talento y para poder aprender a tatuar. Entonces, creo que esta es una muestra del tipo de violencias que pueden vivir, que pueden ir desde comentarios hasta ya violación sexual. Todo. También aquí recuperamos una cuenta de Instagram que se llama Predator Tattooers MX, Predator Tattooers México. Y lo que hace esta página de Instagram es recuperar testimonios de algunas tatuadoras, incluso algunas clientas, donde hablan de qué experiencias tuvieron siendo aprendices o siendo compañeras en un estudio de tatuaje y que pueden ir de nuevo desde comentarios misóginos, machistas, actitudes de desprecio por su género, hasta violación sexual. Y frente a esto también es una manera de visibilizar las violencias que están viviendo las compañeras en su gremio y tener en cuenta que no necesariamente todos los estudios reconocen estas violencias que viven. Desafortunadamente hay estudios que no hacen frente, que no despiden a los compañeros, que no investigan los casos de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia. Entonces, que estas chicas terminan trabajando en un espacio donde no se sienten seguras por algo que ya vivieron. Y creo que es muy importante que los estudios también miren hacia adentro, vean la relación que hay entre sus tatuadores y los tatuadores con las clientas para identificar que sea un espacio también seguro para mujeres, sean clientas, sean tatuadoras, sean aprendices. Ya, gracias, Tamara. Pablo, para cerrar esta entrevista, Pablo, esta parte que ustedes señalan de tenemos que construir espacios para nosotras y esta otra lógica esta estrategia que me parece también muy pertinente, que en ese gremio se empiecen a crear redes, así como se hablaba de esta cuenta no sé si de Instagram, me parece, que señalaba Paulina. Estas redes realmente pueden ser bastante efectivas. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen? Particularmente porque además en lo que toca a demandas que puedan hacer las compañeras en ministerios públicos, pues casi es nula la efectividad o la reacción de autoridades frente a esto. Sí, completamente de acuerdo. Pues estas redes, fíjate que empiezan dentro del estudio. O bueno, yo me di cuenta de eso desde la perspectiva, en donde si ellas sienten o que el cliente o la persona que está ahí presente, pues involucra algún tipo de riesgo, ellas ya tienen como un protocolo en donde se acompañan y va y le dice como, oye, podrías estar presente, podrías estarte dando unas vueltas, ¿no? O incluso si se sienten incómodas ante otro tatuador dentro del mismo estudio, pues ahí comienza, ¿no? Y después son replicadas, obviamente, a través de las benditas redes sociales, y que invitan a también una verificación de con quién te vas a tatuar. Eso también se me hace algo muy importante y es una actitud que hay que adoptar, que es que cuando tú planeas hacerte un tatuaje, casi siempre la página es a consultar es Instagram. Tú entras y ahí es un portafolio, ¿no?, del tatuador, pero no verificamos qué hay detrás o qué pasó con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta página de Predators es un ejemplo, ¿no?, en donde suben la foto con letras grandes, dice cuidado, y pues algunas de las denuncias, ¿no?, tanto de clientas, o más bien que han sufrido abuso, o también compañeras, ¿no? Luego también dejan, otra cuestión son las secuelas que dejan, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas situaciones, como ya lo hemos comentado, pues son bastante duras, y entonces pues sí tienen una afectación muy fuerte en la salud mental de algunas de las chicas, ¿no?, que ya quedan con síndrome postraumático, que toman algunos medicamentos, etcétera. Entonces, pues estos espacios en donde solo tatúan mujeres, pues son otra opción para que ellas no tengan que abandonar su trabajo, ¿no? O no tengan que tener que tatuar en su casa, ¿no? Que siga siendo un espacio profesional de trabajo, pero al estar rodeadas de mujeres, pues ellas se encuentran en ese confort, ese espacio y esa red, pues para seguir trabajando, literalmente. Ya, pues Paulina, Tamara y Pablo, les queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada y muchas gracias por este brillante trabajo que están presentando. Me despediría con una pregunta
pues particularmente solo a una pregunta similar a Tamara y a Pablo, que es si tienen tatuajes ustedes. Y en el caso de Paulina, pues esa pregunta ya no va, sino porque ya, por obvias razones, pero es, ¿por qué tatuarse, Paulina? Cada quien tiene sus diversas razones. Yo, por ejemplo, no estoy tatuado, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y claro, uno pasa ahí por los lugares y dice, pues ya voy a aprovechar este y este otro. Tengo ahí algunas imágenes que estoy pensando, pero ¿por qué tatuarse? ¿Por qué te tatuaste tú, Paulina, por ejemplo? Así brevemente, que tenemos que ya ir cerrando. Claro, pues para mí, y justo con este trabajo, creo que es una reapropiación del cuerpo, de una forma no solo de expresión, también de cómo nos relacionamos, sobre todo las mujeres, con nosotras mismas, y que aquí tenemos un poco de control sobre cómo nos vemos y cómo queremos presentarnos ante las demás personas. Ok, gracias. Tamara, ¿tienes tatuaje? No sé si cuente como tatuaje, porque la verdad es una cosita pequeñísima, pequeñísima. Soy el meme de que tiene 2 rayones y cree que ya está tatuada y se cree muy ruda. La verdad, yo soy ese meme. Tengo un tatuaje pequeño, me quiero hacer otro. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de, ahorita con la pandemia, de ir. Pero sí, y creo que en mi caso, el tatuarme tiene que ver con no tanto con reapropiarme de mi cuerpo, sino de mensajes que tengo para mí misma que quiero tener muy presentes. Y en este caso, tenerlos presentes es tenerlos en la piel. Órale, gracias, Tamara. Pablo, es tu turno. Sí, yo tuve la fortuna o infortunio de tener amigos que tatúan desde muy joven, desde mis 17 años. Entonces sí, tengo varios, más que nada en las piernas, porque las presté como lienzo, para que aprendieran. Y últimamente pues ya tengo en los brazos. De hecho, una semana antes de hacer el reportaje también me hice uno en la pantorrilla. Entonces sí soy fan. Y yo, por significados o por qué tatuarme, híjole, pues he pasado por todas las razones, ¿no? Desde recuerdos, desde conmemorar, desde sentirme más cómodo y mejor con mi cuerpo, hasta darle un significado a una imagen que está bonita, o simplemente nada más por las ganas de sentir el rayón, ¿no? Y tenerlo. Bueno, pues hay adicciones, gustos y placeres para cada quien y siempre son bien respetables. Ha sido un gustazo tenerlos con nosotras y nosotros, Paulina, Tamara y Pablo. Que tengan linda tarde. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Gracias, Ernesto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.